Mina revisó su lista por lo que debe haber sido la quinta vez en el último minuto, tratando de asegurarse de que había obtenido todo. Veamos, pork chops, mira, cebolla, mira, panko, dispara. Al darse cuenta de una clara falta de migas de pan en su carrito, la chica de piel rosa comenzó a buscar el pasillo apropiado. Ella estaba actualmente en una tienda de abarrotes, adquiriendo ingredientes para lo que esperaba fuera una buena comida esa noche. Si dependía o no completamente de ella. No pasó mucho tiempo para encontrar el panko. Agregándolo a su carrito, Mina revisó su lista de compras una vez más. Al confirmar que tenía todo, comenzó a dirigirse hacia la salida. En el camino, ella verificó la hora en su teléfono. 4:30. Regresarían pronto. Echando otro vistazo a la cantidad de artículos en su carrito, Mina comenzó a sentirse ansiosa. ¿Podría ella hacer esto? Ella había ayudado a sus padres en la cocina en numerosas ocasiones, pero ella no se consideraría una cocinera experimentada. Por supuesto, no estaría tan nerviosa si solo estuviera preparando la cena para ella sola. ¿Por qué la comida favorita de su novio no podía ser simplemente más simple? Katsudon no era un plato particularmente difícil de preparar, pero sin duda era más complejo que cualquier cosa que Mina hubiera hecho alguna vez. Aún así, no podría ser tan malo, ¿verdad? Ella tenía una receta, después de todo. Ella solo necesitaba seguirlo y todo estaría bien. ¿Derecha? Suspirando, la chica ansiosa pensó en la razón por la que incluso estaba haciendo esto en primer lugar. Había pasado poco más de una semana desde que ella y el resto del curso de héroe de la UAS se trasladaron al campus de la escuela. Como era de esperar, el personal no les había dado a los estudiantes tiempo para holgazanear, incluso con todo lo que había pasado. La capacitación de extensión de Kirk continuó el día después de que todos se mudaron, aunque sin las lecciones extra de recuperación. O Aizawa sentía que sus lacayos habían mejorado lo suficiente, o había decidido que merecían algo de misericordia después del ataque del villano. De cualquier manera, Mina estaba feliz. Y aunque había deseado un poco más de tiempo para descansar antes de volver al meollo de las cosas, estaba disfrutando del entrenamiento. Además de la extensión Kirk, ella y los demás estaban comenzando a desarrollar sus propios supermovimientos para ayudar con el próximo examen de licencia. Ella aún estaba desarrollando la suya, pero todavía quedaban alrededor de 3 semanas para el examen. Originalmente estaba programado para mañana, el último día de vacaciones de verano, pero todo con la Liga de Villanos había causado que se retrasara. Afortunadamente, a diferencia del campamento de entrenamiento, los estudiantes tenían tiempo libre en la tarde y la noche. La mayoría de las noches se pasaba simplemente relajándose en los dormitorios con amigos, especialmente porque el entrenamiento temprano hacía que las noches fuera una mala idea. Mina había disfrutado de la compañía de sus compañeras de clase, aprovechando la oportunidad de conocer mejor a algunas de las personas que no conocía además de pasar el rato con su grupo habitual. Pero, por supuesto, la mayor parte de su tiempo libre lo pasó con Izuku. No pasó un día sin que los dos hicieran algo juntos, ya sea estudiando, jugando uno de los muchos videojuegos de Mina, revisando la extensa colección de recuerdos de héroes de Izuku, o simplemente acurrucándose en el sofá y viendo la televisión. Para entonces, el resto de la clase ya se había acostumbrado a ver a la pareja residente del dormitorio, aunque las burlas persistieron durante unos días después del incidente, durante el día de la mudanza. Mientras Mina disfrutaba cada momento con su novio Geek, un momento que realmente se había destacado era la mañana en que bajó a la cocina para encontrar que Izuku había preparado un buen desayuno para los dos. Nato y okra sobre arroz, el favorito de Mina. Ella casi lo aplastó hasta la muerte esa mañana. Fue un gesto simple, pero significó mucho para la chica con cuernos. Ahora ella quería devolver el favor y sorprender a Izuku con su plato favorito. Desafortunadamente, el katsudon era un poco más complicado que algunos frijoles con verduras picadas, por lo que había requerido un poco de planificación para su final. Para empezar, necesitaba tiempo para comprar todo y preparar la comida, lo que tomaría algunas horas. Durante ese tiempo, ella necesitaba estar segura de que Izuku estaba ocupado, ya que todo esto debía ser una sorpresa. Para hacer eso, le había pedido a algunos de sus amigos comunes que lo mantuvieran fuera de los dormitorios mientras ella preparaba las cosas, específicamente Kirishima, Uraraka y Tsuyu. Ella confiaba en que no descartaran accidentalmente a Izuku. Al optar por utilizar un autópago, Mina escaneó rápidamente y compró sus artículos antes de salir de la tienda de comestibles.
Ua estaba a una corta distancia a pie de la tienda, y ella comenzó a dirigirse en esa dirección a un ritmo rápido. Todo lo que quedaba era cocinar. En otras palabras, la parte difícil. Se dio cuenta de que no debería preocuparse tanto por esto. Este no fue un gran evento importante ni nada por el estilo. Todo lo que estaba haciendo era preparar la cena para su novio. E incluso si no salía bien, Izuku era el tipo de persona que todavía lo comía con una sonrisa en la cara. Mina había estado con él el tiempo suficiente para saber eso. Aún así, ella quería que esto saliera lo mejor posible. Esta era una forma de mostrarle cuánto se preocupaba por él. Cuánto ella lo apreciaba. Habían estado juntos durante casi 4 semanas en este punto, pero se sentía tan mucho más que eso. Las experiencias que compartieron, las pruebas a las que se habían enfrentado, habían tratado mucho con un par de estudiantes de secundaria. Pero debido a eso, Mina sintió que su vínculo con Izuku había crecido mucho más. Lo que una vez había sido simple enamoramiento para el niño había comenzado a florecer en algo más. Algo como el amor. La idea de la palabra le hizo que su pecho se apretara. Había estado en su mente los últimos días, pero aún no se había acostumbrado a la idea. Mina nunca se había enamorado, por supuesto, así que no podía saber si eso era lo que estaba sintiendo. Pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Por qué si no podía simplemente el simple pensamiento de Izuku poner una sonrisa en su rostro? ¿Por qué si estar junto a él la hacía sentir como la chica más feliz del planeta? ¿Por qué si no podía sentir que podía confiar en él más que nadie? La niña suspiró. Quería decirle a Izuku todo el alcance de sus sentimientos, pero al mismo tiempo, estaba asustada. Muchas relaciones fueron terminadas por una confesión prematura de amor. ¿Qué pasaría si Izuku todavía no se sentía del mismo modo? Sabía que él se preocupaba mucho por ella, pero también sabía cuánto podía luchar con sus emociones. Había mejorado, sí, pero en el fondo seguía siendo el mismo Izuku. Si él estaba teniendo el mismo tipo de pensamientos que ella había tenido, probablemente no se sentía tan seguro de todo como ella. Ella no quería ponerlo en el lugar de repente diciéndole que lo amaba. No, por mucho que quisiera decirlo, esperaría hasta estar segura de que él sentía lo mismo. Ella tomaría las cosas a su velocidad, como lo habían estado haciendo desde el principio. Uraraka sintió un zumbido en el bolsillo mientras miraba los planos de posibles diseños de vestuario. Sacando su teléfono, vio que había recibido un mensaje de texto de Mina. De vuelta en el dormitorio, ¿puedes mantenerlo ocupado por unos 30 minutos más? La morena miró a Izuku, quien estaba discutiendo con entusiasmo muchas ideas de vestuario con el siempre ansioso Mei Yatsume. Ella volvió a mirar su teléfono. No creo que eso sea un problema. Ella mecanografió de vuelta. GR8THX. A Uraraka, junto con Tsuyu y Kirishima, se les había pedido que ayudaran a distraer a Izuku por la tarde mientras Mina preparaba lo que ella había llamado una cena romántica sorpresa para él. Todos habían estado de acuerdo, queriendo ayudar a su amigo. Uraraka había sugerido que todos buscaran mejoras adicionales para sus disfraces de héroe, sobre todo para evitar salir y gastar dinero, algo por lo que Izuku era todo. Los cuatro se habían estado intercambiando ideas unos con otros y con algunos de los miembros de la clase de apoyo durante un buen rato, y no parecía que Izuku estuviera desacelerando en el corto plazo. Realmente está metido en esto, dijo Kirishima con una sonrisa. Él y Tsuyu estaban parados cerca, también observando la enérgica conversación del chico de cabello verde. Él estaba mostrando a Atsume uno de sus cuadernos. Bueno, nuestra misión era mantenerlo ocupado, señaló Tsuyu. Sin embargo, estoy empezando a preocuparme de que no podamos lograr que se vaya, Ribbit. Oh, vamos, que no puede seguir con esto para que mucho más tiempo, ¿verdad? Kirishima pareció dudar de sí mismo. Este es Midoriya que estamos hablando, la chica rana señaló. Era cierto que Izuku a veces podía ser excesivo cuando se trataba de cosas de héroe, pero era esa pasión lo que lo hacía ser quien era. Para empezar, fue lo que le atrajo a Uraraka. El manipulador de la gravedad suspiró pero sonrió. Todavía tenía sentimientos por el chico, por supuesto, pero ya no albergaba ningún resentimiento hacia él o Mina. Lo que importaba era que él, los dos, estaban felices. Donde antes sentiría dolor al verlos juntos, ahora sentía alegría. Porque ella era su amiga. Y los amigos se apoyaron mutuamente, no importa qué. Mina apenas había empezado y la cocina ya estaba hecha un desastre. Había goteos de jugo de cerdo en la parte superior de la estufa, y había harina y arroz en el mostrador.
En ese momento estaba mirando la sartén que había engrasado, esperando que se calentara. Está bien, entonces obtuve la cocción de arroz, el cerdo empanado, creo que ya es bastante caliente. Sosteniendo su mano sobre la sartén, el chef aficionado sintió una buena cantidad de calor. Decidiendo que estaba listo, colocó los chicharrones en la sartén. Y gritó cuando saltaron unas gotas de aceite caliente, golpeándole el brazo. ¡Ay! Ella echó su brazo hacia atrás, casi tirando la sartén en el proceso, frotándolo. El aceite burbujeó y se agrietó violentamente cuando el cerdo comenzó a freír, varias gotas saltaron de la sartén a la estufa. Algo sobre eso no parecía correcto, ¿realmente ella ya había echado a perder? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Una voz irritada captó la atención de la niña, que se dio vuelta para ver a Bakugou detrás de ella. Estaba mirando sobre la encimera sucia con una mezcla de confusión y molestia. Solo cocinando la cena, eso es todo, respondió Mina, realmente no estaba de humor para lidiar con el estudiante explosivo en este momento. El silbido del aceite caliente estaba creciendo más fuerte. Bien, limpia esta mierda cuando termines, ¿qué mierda? Al ver la estufa, los ojos de Bakugou se abrieron en estado de shock. ¿Estás loco? No pones el calor tan alto con la carne de cerdo. Antes de que Mina pudiera hacer o decir algo, la rubia de repente había adquirido un guante para el horno, la empujó a un lado, y sacó la sartén de la estufa mientras bajaba la temperatura. Al darse cuenta de que literalmente la había obligado a salir de su lugar, la niña rosada lo miró. Oye, ¿qué diablos? Colocando la sartén en otra parte de la estufa, Bakugou le devolvió la mirada. ¿En serio, alguno de ustedes, idiotas, sabe cómo? Se calló mientras miraba el resto de los ingredientes que Mina tenía afuera. Su mirada se suavizó muy ligeramente. Estás haciendo katsudon, ¿verdad? Mina estaba sorprendida por su deducción. Parecía que el OTAD residente de UNOA tenía un poco de experiencia en la cocina. Sí, lo soy. ¿Por qué? Ella estaba un poco confundida porque a Bakugou incluso le importaba. Déjame adivinar, por Deku, ¿verdad? La más pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ese material siempre fue su favorito. Retrocedió, permitiendo que su compañero de clase recuperara su lugar. Volvió a poner la sartén sobre la estufa, el fuego bajó permitiendo que la carne de cerdo se fríe menos agresivamente. Fue extraño escucharlo hablar sobre Izuku con un tono tan tranquilo. Bueno, calma para Bakugou de todos modos. Y sí lo es. Bakugou había estado actuando mucho más suave desde que la clase se había mudado a los dormitorios. Aún se enojaba rápidamente y era tan vulgar como siempre, no arremetía contra sus compañeros de clase con tanta frecuencia. En particular, Mina no lo había visto decirle una palabra a Izuku de una forma u otra, lo cual era francamente mucho mejor que como él estaba tratando a su novio antes. Lo mismo fue para ella. Esta era la primera vez que hablaban desde el hospital. ¿Qué estaba pasando por su cabeza últimamente?, se preguntó. A él le gusta más crujiente, si no lo supieras. Mina se giró de nuevo para mirarlo, con una mirada perpleja en su rostro. Al menos, solía hacerlo. Lo sabía, en realidad. Pero, gracias. Ella se dio la vuelta, sin saber por qué había dicho eso. HMPH. Bakugou comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pocos pasos. Oh, otra cosa. Mina lo miró. Él todavía le daba la espalda. ¿Dekuskirk alguna vez habló sobre cuándo lo consiguió? Ella arqueó una ceja ante esto. ¿Por qué él quería saber eso? Me dijo que fue en algún momento después de que terminó la escuela secundaria. ¿Es por eso que era tan malo al controlarlo al principio? ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo lo que me dijo. Ella hizo una pausa. ¿Por qué te importa? Así que fue después de eso, Bakugou murmuró para sí mismo, sin responderle. Sin decirle una palabra más, salió de la cocina. Mina abrió la boca para llamar después de él, pero decidió no molestarse. No era como si fuera un secreto profundo y oscuro que Izuku fuera un Gomer tardío. Todos lo habían asumido más o menos basándose en el hecho de que él era tan malo en controlarlo. Por supuesto, el hecho de que su Kirk no se desarrollara hasta hace como un año era increíblemente extraño. Mina nunca había oído hablar de algo así, pero no veía el gran problema. Los problemas eran simplemente así de extraños. Aún así, el comportamiento de Bakugou ahora era inusual. Ella nunca lo había visto hablar de Izuku así, excepto tal vez de vuelta en el hospital.
Sin insultos, sin enojo, en realidad estaba actuando como si hubiera sido amigo del tipo en algún momento. Mina pensó en la última conversación que tuvo con la rubia. Ella había aprendido mucho acerca de cómo se sentía él acerca de su novio ese día, cómo su relación era un poco más complicada que la de una víctima de intimidación. Estaba finalmente comenzando a darse cuenta de lo equivocado que había estado. Había logrado convencerlo de que pensar que Izuku lo había estado mirando todos esos años era ridículo. Espera, mierda. Al darse cuenta de que se suponía que debía voltear el cerdo hace unos 2 minutos, Mina apartó de su mente los pensamientos sobre Bakugou, volviendo su atención a la cocina. Eran casi las 6 en punto cuando Izuku regresó al dormitorio. Se sintió un poco aliviado cuando entró en el edificio que ahora llamaba su hogar. Apenas había estado aquí todo el día. La capacitación para el examen de licencia tomó toda la mañana, así como un poco de la tarde. Él y los demás todavía estaban trabajando en fortalecer sus quirks, lo que requería más y más tiempo para empujarlos más allá de sus límites. Además de eso, estaba todo el asunto del supermovimiento. En el caso de Izuku, él había comenzado a desarrollar un estilo de lucha más único. Hasta ahora había estado copiando All Might, hasta el punto en que estaba usando los mismos nombres de ataque. El antiguo portador de su Kirk incluso lo había señalado, insistiendo en que su alumno dejara de tratar de imitarlo. Y así, nació Shot Style, el nuevo método de ataque basado en el retroceso de Izuku. Todavía estaba trabajando en afinarlo, por supuesto, pero estaba demostrando ser efectivo hasta ahora. Mientras pensaba en All Might, el chico pecoso frunció el ceño. Sabía que los días de su ídolo como héroe estaban contados desde que recibió One for All. Sabía que, finalmente, la era de todo lo poderoso llegaría a su fin. Sin embargo, eso no lo hizo mucho más fácil de tratar cuando sucedió realmente. Aún así, ya se había afligido por la muerte de su héroe. No podía dejar que siguiera conteniéndolo. Después de todo, como All Might mismo había dicho, Izuku era el siguiente. Necesitaba mantener la cabeza en alto y continuar yendo más allá para que un día, él también pudiera inspirar paz y esperanza a la gente de todas partes. Desafortunadamente, ninguno de sus compañeros de clase lo sabía. Por eso, para evitar sospechas, necesitaba exagerar un poco sus sentimientos. Después de todo, era el mayor fan de All Might, por lo que ser testigo de su caída debería haber tenido un gran efecto en él, ¿no? La parte más difícil fue actuar como si estuviera tan sorprendido por la forma debilitada de All Might como todos los demás. Había sido un tema frecuente de conversación entre los dormitorios, y él tenía que jugar cada vez que surgía. Odiaba lo fácil que se había vuelto mentiroso para él. Pero tampoco podía arriesgarse a que alguien descubriera la verdad. Él había hecho una promesa, después de todo, y no podía romperla por nadie. Ni siquiera Mina. ¿Mi gorilla? ¿Estás ahí? La voz de Kirishima atrajo la atención de Izuku. El chico más bajo se dio cuenta rápidamente de que había estado parado en la entrada, perdido en sus pensamientos durante el último minuto más o menos. Oh. Sí, lo siento, solo estoy pensando. ¿Qué pasa con más cosas de disfraces? Estuvimos allí por 2 horas como el hombre, dijo la pelirroja con una sonrisa. Tsuyu y Uraraka habían vuelto a su lado del edificio, así que solo eran los dos tipos. Casi inmediatamente después del entrenamiento, Kirishima, Tsuyu y Uraraka se acercaron a Izuku para dedicar un tiempo a mejorar el vestuario. Naturalmente, el fanático del héroe era todo por la idea, a pesar de su cansancio por el entrenamiento. En realidad, se habría quedado más tiempo si sus amigos no hubieran señalado que era hora de cenar. Ante la idea de la comida, el estómago de Izuku retumbó. Él era bastante hambre, bueno, me dirijo a mi habitación por un tiempo. Hasta luego, amigo. Kirishima se despidió de su amigo antes de irse. Izuku, deseando comida, se dirigió hacia el área de la cocina. Su mente regresó a Mina mientras caminaba. Vivir con ella había sido tan maravilloso como él había imaginado. No había pasado un día en que los dos no habían pasado tiempo juntos, incluso si era con un grupo. Estudiarían, jugarían juegos, verían películas. Un día, Mina incluso intentó darle un curso intensivo de breakdance, que se desarrolló tan bien como cabía esperar. Aún así, tan vergonzoso como lo había sido, le había encantado cada minuto. Amor. Izuku se detuvo en seco por un segundo cuando la palabra resonó en su cabeza. Había estado en su mente toda la semana, metiéndose en sus pensamientos cada vez que Mina estaba en su cerebro. ¿La amas?
Era una pregunta que, honestamente, todavía no estaba seguro de poder responder. Era cierto que se preocupaba mucho por Mina, y que ella lo hacía sentir como el chico más afortunado del planeta, pero al mismo tiempo, ni siquiera habían pasado 4 semanas. ¿Podría realmente llamar a lo que sentía amor en este punto? Obviamente no tenía un marco de referencia aparte del amor familiar, que era algo completamente diferente. Le molestaba porque quería estar absolutamente seguro antes de decirle a Mina esas 3 palabras. ¿Qué pasaría si lo dijera sin sentir realmente así? Él le estaría mintiendo, y ya había hecho suficiente de eso. Aún así, ¿cómo podía saber que él lo sabía? ¿Cómo puede uno estar seguro de algo tan nebuloso como el amor? Fue posible. A veces odiaba cómo funcionaba su mente. Intentar analizar emociones como esta era imposible. Tal vez debería preguntarle a alguien. Su madre, tal vez. Cuando entró en la cocina, un aroma familiar llenó las fosas nasales del niño, haciendo que olvidara sus reflexiones. Mirando hacia arriba, dejó escapar un grito ahogado. La cocina estaba un poco desordenada, por decirlo menos. Varios ingredientes y electrodomésticos se sentaron en el mostrador sin una verdadera organización para ellos. Alguien claramente había estado cocinando una comida decentemente elaborada. Ese alguien es Mina. Estaba junto a la estufa de espaldas a él, vestida con un delantal mientras jugueteaba con algo. Al darse cuenta de su presencia, giró su cabeza para mirarlo, mostrando una sonrisa dentuda. Hola, chica. Ella saludó. Espero que estés hambriento. Ella se hizo a un lado, revelando un par de grandes cuencos. Recuperándose de su sorpresa, Izuku se acercó a ella. Mina, ¿qué hiciste? Sus ojos se iluminaron cuando pudo ver mejor los tazones. Has hecho katsudon. Pensó que eso era lo que olía, pero no estaba completamente seguro. Mirando alrededor de la cocina, era evidente que había hecho todo esto desde cero, algo que Izuku sabía que no era la tarea más simple. Miró a su novia con asombro. Sabía que este era su favorito, ¿realmente había hecho esto por él? Tuve que devolverte el dinero por la mañana del miércoles, dijo Mina, guiñándole un ojo. ¿Es por eso que hiciste esto? Izuku había preparado un poco de natto con okra para ella a principios de esta semana, pero eso era mucho más simple de hacer. Le había llevado todos los 20 minutos, y la mayor parte de eso estaba esperando por el arroz. Bueno, eso y pensé que sería divertido hacerlo, agregó el cocinero rosado, tomando un cuenco. Vamos, me muero de hambre. Izuku agarró su propio cuenco, su boca se hizo agua al ver el plato de cerdo. La pareja se sentó en una mesa, que Mina ya se había tomado la libertad de poner. Tú, realmente no tienes que hacer todo esto. El chico de pelo verde casi se sintió culpable de que ella había pasado por tantos problemas por su bien. No, pero como dije, quería hacerlo. Su compañero hizo una pausa. Me alegra que los otros hayan sido capaces de mantenerte ocupado. Los ojos de su novio se agrandaron. Espera, ¿planeaste todo esto? El momento me pareció bastante conveniente. Ella estaba terminando cuando llegó. Se había preguntado por qué los otros 3 eran tan insistentes en sacarlo de los dormitorios. Sip. No fue fácil, déjame decirte. Esto toma mucho tiempo. Su sonrisa se desvaneció repentinamente cuando apartó la mirada ligeramente. Nunca lo había hecho antes. Espero que te guste. Ella no parecía muy segura. Decidiendo dejar sus preocupaciones para descansar, Izuku dio el primer mordisco. Mina miró con anticipación. MMMM. Ella dejó escapar un suspiro de alivio mientras entraba por otro bocado. Izuku admitiría que no era perfecto. Mina obviamente no era una chef profesional, después de todo. No es que eso importe. El hecho de que ella, su novia, había hecho esto por él sin más motivo que mostrarle su afecto, hizo que fuera lo mejor que había probado en su vida. Para algunos, puede que no parezca un gran problema. Pero para Izuku, que alguien le hiciera algo como esto por la bondad de su corazón era, bueno, ciertamente no estaba acostumbrado. ¿Eres el mejor, lo sabías? Él preguntó entre bocados. Sí lo hago. Ambos compartieron una risa. Dios, Izuku nunca podría tener suficiente de esa risa. Tuvieron una cena bastante hablador, hablando de sus días. Mina había progresado bastante en sus movimientos especiales. Aparentemente, ella había encontrado una manera de aumentar la viscosidad de su ácido tanto que formó una sustancia parecida a un gel. Con suficiente, podría formar una especie de barbera sorprendentemente poderosa. Estoy pensando en llamarlo algo así como The Wall of Pain.
La chica ácida saludó, extendió sus manos mientras decía el nombre. Eso suena un poco violento. ¿Qué pasa con algo como ácido? Mina se burló de la sugerencia de Izuku. Amigo, no tienes imaginación. Ella pensó por un segundo. Pero, sí, Wall of Pain suena como una especie de villano. Acariciando su barbilla por un momento, de repente chasqueó los dedos y su rostro se iluminó. Oh no, ¿qué tal, ácido velo? Oh, eso suena bien. Ciertamente tenía un poco más de carácter que su idea. Entonces está arreglado. Conversaciones como esa continuaron hasta que terminaron su comida. Una vez que terminaron, Izuku ayudó a Mina a limpiar el lío bastante impresionante que había hecho. Eso es mucho mejor, dijo Mina mientras terminaban, mirando por encima de la cocina ahora impecable. Honestamente, se ve mejor de lo que era antes de comenzar. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa cuando Izuku repentinamente la abrazó por detrás. Gracias, Mina, dijo en voz baja, plantando un beso en su mejilla. Sus brazos estaban envueltos flojamente alrededor de su estómago, dándole suficiente espacio para darse la vuelta para estar frente a él. Ella no dijo nada mientras ponía sus brazos sobre sus hombros mientras se miraban con nostalgia. Lentamente, el espacio entre ellos se redujo a medida que sus labios se acercaban cada vez más, solo para detenerse justo antes de la reunión. Izuku se alejó, un tinte rojo en su rostro. Todavía recordaba vívidamente el día de la mudanza. Mina pareció recordar también, a juzgar por el color en sus mejillas. Tal vez deberíamos ir arriba. Ella sugirió. El rubor de su novio se hizo más profundo, pero él asintió. No era como si esta fuera la primera vez que esto sucedió. Mina dejó escapar un suave y amortiguado gemido mientras su lengua exploraba la boca de Izuku. Estaba sentado en su cama, de espaldas contra la pared y su novia arrodillada en su regazo. Sus manos estaban acunando su cabeza mientras sostenía sus costados, las manos subían y bajaban por su espalda mientras se besaban. El sonido de unos labios chasqueantes fue ocasionalmente interrumpido por una pausa para respirar. No todas las noches llevaban a este tipo de cosas, pero ciertamente esta no era la primera vez que se retiraban a una de sus habitaciones para tener algo de privacidad. Mina podía sentir el calor irradiando de la cara de Izuku. Su timidez era evidente, pero todavía se había acostumbrado a llevar las cosas a este nivel. Una o dos veces se había puesto extrañamente audaz y había permitido que una de sus manos viajara hacia el sur, aunque luego se había disculpado fervientemente. No es que a Mina le importara. Ella hizo tener un buen trasero, después de todo. Había sentido la tentación muchas veces de llevar las cosas aún más lejos, pero sabía que Izuku no se sentía cómoda haciendo nada más que esto todavía. Todavía. Finalmente se separaron después de unos sólidos 20 minutos más o menos, jadeando fuertemente mientras se miraban. Mina se inclinó lo suficiente para que sus frentes se tocaran, frotando su nariz contra el chico de cara roja. Podía sentir las palabras en la punta de su lengua. Se obligó a sí misma a no decirlas. ¿Y ahora qué? Izuku preguntó entre respiraciones. Mina se sentó, pensando. ¿Película? Ella sugirió. La comida caliente y abundante y el entrenamiento que acababa de hacer la hacían sentir un poco letárgica, aunque era demasiado temprano para irse a la cama. Está bien, claro. ¿Alguna idea? Una sonrisa burlona cruzó los labios de la niña rosa. Y extraterrestre. Su sonrisa creció cuando vio algo del color de la cara de Izuku. Pero, ¿no dijiste que eso es súper aterrador? Como era de esperar, el horror no era algo que manejara bien. Mina soltó una risita. No es que malo. Además, voy a estar aquí si tienes demasiado miedo, ¿de acuerdo? Y bueno. Izuku gritó mientras se acurrucaba contra Mina. Ahora estaban acostados juntos en su cama, viendo la película en su computadora portátil. Estaban en el clímax, donde el personaje principal pensó que había escapado con éxito del monstruo, solo para que la sorprendiera en la cápsula de escape. El grito de miedo de Izuku fue en respuesta a esa revelación. Amigo, te lo estás perdiendo. Mina intentó que su novio mirara la pantalla, queriendo que viera el final del clima. Cuando la película concluyó, ella se giró para mirarlo, sonriendo. Así que, ¿verdad? Izuku la miró, todavía tenso por la película. ¿Eso es lo que inspiró tu nombre de héroe? Él preguntó con una mirada de incredulidad. No, tonto. La reina está en la segunda película.
Ella es como, ¡guay! Más grande y tiene esta gran cabeza y todos estos brazos y, ¿estás bien, amigo? La cara de Izuku estaba bastante pálida. Ese sí, bien. Su voz era un poco temblorosa. Cerrando su laptop, Mina bostezó. Creo que es hora de irse a la cama. ¿Quieres que vuelva a tu habitación contigo? La cara del niño cambió de pálida a roja cuando miró hacia otro lado. En realidad, yo estaba, tal vez podría, quédate aquí esta noche. Mina estaba un poco sorprendida por la solicitud. En realidad, aún no habían pasado la noche juntos. Oh Izu, qué audaz. No pudo resistir las burlas, haciendo que el rojo en las mejillas de Izuku se extendiera por toda su cara. No, yo no quise decir. Él agitó frenéticamente sus brazos. Yo soy, murmuró algo. Miscared. ¿Llegar de nuevo? El chico apretó sus ojos cerrados. Estoy asustado. Mina tuvo que contenerse para no estallar en carcajadas. Izuku Midoriya, el tipo que se había enfrentado a villanos verdaderamente terroríficos varias veces sin dudarlo, tenía demasiado miedo de que un monstruo de cine durmiera solo. Dios, ella amaba a este chico. Oh, Dios mío, eres un idiota. Ella negó con la cabeza, sonriendo. No te preocupes, te mantendré a salvo del alienígena grande y malo. Izuku suspiró, sabiendo que no iba a dejar pasar esto pronto. Ella levantó su felpa del monstruo alien. Y Ami ayudará. ¿Verdad, Ami? Hizo el guiño de juguete lo mejor que pudo. Su novio no pudo evitar sonreír ante la pantalla. Los dos se prepararon para la cama, y Izuku optó por tomar prestado algunos de los pijamas de Mina. Pronto estuvieron bajo las sábanas, acurrucados juntos. Solo querías acurrucarte, ¿no? La chica rosa preguntó. Tal vez, admitió Izuku, ganándose una pequeña risa de su novia. Al menos eres honesto. Como siempre. Está bien, te hubiera preguntado si no lo hubieras hecho. Ella besó suavemente sus labios. Bueno, noche. Buenas noches y después de unos minutos, Izuku estaba profundamente dormido. Durante un tiempo, Mina parecía estar bien, pero finalmente abrió los ojos. Oye, Izu. Ella susurró. Ninguna respuesta. Izu. Ella habló un poco más fuerte. Aún nada. Definitivamente estaba fuera de combate. Una vez que confirmó esto, se inclinó para otro pequeño beso. Y te amo. Sabía que él no podía oírla, pero solo decir las palabras en voz alta hizo que su corazón se acelerara. Acurrucándose aún más cerca de él, pronto se durmió.